En Estados Unidos han devuelto a la vida un animal que llevaba extinguido más de 10.000 años. Se trata de un lobo gigante o lobo huargo y el laboratorio responsable de este éxito asegura que tiene 3 cachorros de lobo gigante extinguido e en teoría correteando por sus instalaciones. Sin ninguna duda, y todos los que hayamos visto la película, en cuanto hemos leído esta noticia, nos hemos puesto a pensar de si sería posible replicar lo que ocurre en la película de Jurassic Park y volver a traer a la vida a los dinosaurios. Así que en este episodio vamos a hablar de dinosaurios, lobos gigantes, de clonación y muchas cosas más. Empezamos. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Bienvenidos a Desayuno Royal, mi nombre es Álvaro845 y esto es mi Morning Show donde tratamos temas de lo más diversos y en este caso toca un tema que casi está ahí a caballo entre la ciencia ficción y la realidad o la genética o la clonación. Y de hecho, cuando comencé Desayuno Royal 2.0 hace ya 2 años, el primer episodio que hice era sobre clonación. Era un vídeo donde hablábamos sobre exactamente en qué consistía la clonación y os desvelaba algunas curiosidades, vídeo que sigue siendo de actualidad, es decir, que nada de lo que se haya dicho ahí resulta ahora mismo incorrecto y de hecho os recomiendo muchísimo que lo toméis como punto de partida para lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy porque efectivamente tenemos que un laboratorio, una empresa llamada Colossal Bioscience Laboratories o algo así, pero bueno, un estudio, una empresa, una startup básicamente de Estados Unidos ha declarado que en abril de 2025 ha conseguido traer a la vida a el lobo huargo, lobo gigante o su nombre exacto que es Canis dirus. Son 3 en concreto los lobitos que tienen ahora mismo en sus instalaciones, porque claro, acaban de nacer y lógicamente el lobo tiene que crecer, ¿vale? Yo cuando lo leí me estaba imaginando los lobos de Juego de Tronos, los que tienen en la familia Stark, que hay un lobito para cada uno de los hijos, pues pensaba que era algo así. Si lo habéis visto Juego de Tronos, es una serie que es muy recomendable. El caso es que les han puesto nombres a los 3 lobitos y les han puesto Rómulo, Remo, que bueno, Rómulo y Remo son los 2 fundadores de Roma, que cuenta la leyenda que fueron amamantados por una loba, con lo cual, pues bueno, eran 2 niños huérfanos que fundaron Roma y luego a la postre, pues todo el imperio romano vino de ahí. Pero el tercero lo han llamado Calesi. ¿Vale? Entonces, bueno, pues de ahí la referencia un poquito a Juego de Tronos, que creo que puede ser procedente. En cualquier caso, ¿qué es lo que han hecho? Y si verdaderamente estamos hablando de que han traído a la vida animales que están extinguidos, porque este puede ser el comienzo de empezar a traer de vuelta, pues qué sé yo, el tigre este con los 2 dientes de sable, podemos hablar de traer de vuelta al dodo, al mamut, o incluso a los dinosaurios, ¿por qué no? El caso es que el titular de esta empresa es que han desextinguido el lobo gigante, ¿vale? Y es un titular que suena a ciencia ficción. Entonces, lo que quiero es que analicemos exactamente qué es lo que han hecho y que veamos si el titular es correcto o si verdaderamente es mucho marketing y luego hay poca chicha, hay poca cosa o poca base científica aquí después de todo. Y debo decir que es más o menos 50-50, ¿vale? O sea, la comunidad científica está de acuerdo en decir que no han traído de vuelta al lobo gigante, es decir, no han desextinguido una especie por completo, sino que simplemente se han dedicado a alterar o modificar genéticamente un lobo, básicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es exactamente lo que han hecho? Y yendo muy rápido, porque ya digo que no quiero volver a empezar otra vez con lo que ya estaba explicado en el Desayuno Royal, pues de hace mucho tiempo, ya lo sé, pero bueno, que tampoco quiero ahora explicar exactamente en qué consiste un proceso de clonación, pero básicamente lo que estamos hablando es de duplicar una determinada carga genética, ¿vale? Y que sea exactamente igual, es decir, que sean copias idénticas. Entonces, para eso, lo que más o menos, y simplificando mucho el proceso, lo que se hace es se extrae el ADN de una célula, ¿vale? En cualquiera de nuestras células está toda la carga completa de nuestro ADN, ¿vale? Entonces, cualquier célula te vale, dentro del núcleo, pues ahí tendrías, digamos que todo el ADN completo, y lo que hacen es sacan ese ADN y lo introducen dentro de un óvulo al que le quitan previamente el núcleo, ¿vale? Digamos que en el óvulo y en el espermatozoide, pues tienes como la mitad de la carga genética en el óvulo y la otra mitad en el espermatozoide. Cuando los juntas, digamos que el óvulo queda fecundado y ya tienes una carga genética completa. Y así es como se hacen los bebés, ¿vale? Y luego la cigüeña y todo eso, ¿no? Pero entonces, a partir de ahí, ese óvulo, esas células con la carga genética completa empiezan a duplicarse y da lugar a lo que sería el embrión y posteriormente pues a la criatura. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se tiene un óvulo que está sin fecundar, le sacas el núcleo, es decir, le sacas su media carga genética e introduces de otra célula de otro animal, introduces directamente ahí
toda la carga genética completa que quieres tener, ¿vale? Lo pones ahí dentro del óvulo, se empieza a duplicar y digamos que tendrías una copia exacta si todo ha ido bien, ¿vale? Luego hay muchísimos procesos dentro de todo esto que hacen que sea mucho más difícil, ¿no? O sea, en la teoría es fácil, dices, vale, pues te sacas una célula de la piel, quitas el ADN, lo metes dentro de un óvulo y ya tendrías un clon, ¿vale? No es tan exacto, primero, porque no es legal en ningún país clonar personas, pero incluso cuando hablamos de animales, tampoco es tan sencillo, ¿vale? Porque tienes que asegurarte de que, digamos, que arraigue. Por explicarlo de una manera un poco más bruta y un poco más sencilla. Entonces, ¿qué es lo que dicen la comunidad científica que ha hecho esta empresa? Bueno, básicamente han extraído muestras pues, de lobos que murieron en el Ártico y demás, que ya están extinguidos, pero que ahí pues, todavía podían encontrar algún cadáver que estaba en unas condiciones aceptables, ¿vale? Es decir, que pues a lo mejor había quedado enterrado en la nieve y eso había ayudado a su preservación. Entonces, de ahí dicen, vale, pues como tenemos aquí el material genético de la criatura que está extinguida, podemos aprovechar para extraerlo y ese material genético sigue siendo válido. Entonces, hacemos todo el proceso este que os he contado y en teoría me debería dar un lobo gigante, un lobo huargo, que ahora mismo no existen. Y lo cierto es que no es exactamente así, porque el material genético se va degradando con el paso de los años, ¿vale? Y aquí estamos hablando de miles de años, con lo cual, más o menos está en el rango en el que a partir de los 10.000 años ya no tenemos carga genética suficiente porque, como digo, se va perdiendo, ¿no? Es como si tú tuvieras un CD grabado y claro, dices, a ver, esto está ahí para siempre. Bueno, sí, pero con el paso del tiempo, polvo y demás, imagínate, ¿no? Como que se va arañando y que ya no puedes leer absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que dice la comunidad científica que ha hecho este laboratorio? Bueno, básicamente, eso es un laboratorio, es una empresa, ¿vale? Que está intentando, pues, de momento, traer a la vida ciertos animales. Lo comentó Willy, de hecho, eso fue uno de sus temas en uno de los episodios que, bueno, de hecho, en 2 episodios que tuvimos dentro de Spice Fortuna, porque es un modelo de negocio muy interesante, ¿sabes? Bueno, primero traer de vuelta a la vida animales que están extinguidos y luego ya veremos qué hacemos con ellos y un parque temático, etcétera, que eso, como digo, es la parte más empresarial que ya hablamos dentro del podcast, ¿no? Pero yo quería centrarme en el componente científico, ¿no? De cómo hacen estas clonaciones, para si es posible hacerlas, para si se pueden hacer y si éticamente o moralmente es aceptable. Entonces, como digo, ellos han obtenido la muestra de material genético de lobos que han encontrado, pues que estaban conservados razonablemente bien, ¿vale? Porque pues, habrían muerto en sitios donde hace mucho frío y como si se hubiese guardado en el congelador, pero aún así, como son miles de años, se ha degradado un poco ese material genético. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han dicho, bueno, escucha, tenemos la película prácticamente completa. Entonces, donde nos falte alguna pieza, ¿vale? Porque tenemos el ADN del lobo gigante casi al completo, pero donde falta alguna pieza, pues tío, mete ahí la pieza del animal más parecido que tengamos así a mano, de un lobo, por ejemplo, no es un lobo gigante, pero es muy parecido. Con lo cual, mete ahí un poquito lo de un lobo y ya está. Juntamos toda la tira y empacamos y listo, ¿vale? Y eso es básicamente lo que han hecho. Entonces, claro, ¿qué es lo que dicen? Que, a ver, no estás clonando como tal, no estás creando, no estás devolviendo a la vida el lobo huargo, el lobo gigante, sino que lo que estás haciendo estás tuneando un lobo tuyo, ¿vale? Es decir, a un lobo normal le estás quitando algunas piezas para ponerle piezas de lobo gigante que has conseguido recopilar de diferentes cadáveres que están más o menos en mejor o peor estado de conservación. Entonces, no es que tengas exactamente la carga genética del animal que se extinguió, sino que tienes ahí pues una especie de amalgama de cosas que veremos a ver en qué sale. De momento son 3 cachorritos de, no se puede saber si de lobo, perro o de lobo gigante, ¿no? Pero los científicos, la comunidad científica parece bastante clara y bastante, de forma bastante unánime, determinan que no ha vuelto a la vida el lobo gigante. También porque pensad que esto, claro, tienes que encontrar un óvulo que sea compatible para retirarle el núcleo y ponerle este nuevo material genético. Han utilizado, me parece que óvulos, no sé si de lobos o de perros incluso. Sé que el embrión luego se ha implantado en perros. No, porque, a ver, el perro y el lobo comparten mucha carga genética y digamos que puede ser un útero adecuado para poder desarrollar esto, pero bueno, que igualmente que son cosas que tienen miga, ¿vale? Y tienen su aquel, entonces, bueno, en cualquier caso,
mola, ¿vale? Lo que han hecho, o sea, desde el punto de vista científico, pues es interesante su línea de investigación, pero todavía no estamos en el punto de que hayan conseguido revivir una especie que esté extinguida, ¿vale? Y de hecho, también esta misma empresa está trabajando para devolver a la vida al mamut, para devolver a la vida el dodo, para devolver a la vida a múltiples animales con, digamos que al final, con una idea científica detrás de todo ello, pero esto, lógicamente, es una empresa, con lo cual habrá que sacarle algún rédito económico, que no quiere decir que sean ellos los que vayan a hacer un parque temático al estilo Jurassic Park, pero sí que son ellos los que tienen el conocimiento para poder construir ese parque, digamos, temático a petición de cualquier otra empresa que sí que sea experta en la gestión de estos parques. O a lo mejor no es un parque, quieren hacer un zoo, o a lo mejor quieren hacer, qué sé yo, un restaurante, porque van a montar una granja de dodos. Y digo dodos por pensar en animales que se han extinguido, ¿vale? La pregunta que nos hacemos muchos es cómo de lejos o de cerca estamos de traer de vuelta a la vida a los dinosaurios. Porque al final dices, vale, o sea, que estrictamente hablando no estemos hablando de un lobo gigante porque científicamente no coincide todo el ADN, bueno, vale, bien. Pero ¿cómo de lejos estamos de construir nuestro propio T-Rex y tener un tiranosaurio Rex, aunque no sea exactamente igual que como tenía que ser, pero cuánto podríamos tardar en modificar un animal para que, bueno, pues sea como un dinosaurio, ¿sabes? ¿Cuánto nos queda para tener un velociraptor? No sé por qué siempre el ser humano, además me estoy dando cuenta que yo mismo, a la hora de contaros este desayuno royal, me estoy yendo a los dinosaurios que son más o sea, que pueden ser más peligrosos, ¿no? Potencialmente. O sea, podríamos clonar a Piecito, ¿sabes? Un Diplodocus así chilling y ya está, ¿sabes? O sea, pero no. Queremos clonar un T-Rex. Creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿cómo de lejos o de cerca estamos de poder clonar a un dinosaurio? Bueno, por aquello de hacer un poco de sentar las expectativas, estamos bastante lejos, ¿vale? Y no porque desde el punto de vista teórico no se pueda, y es cierto que en la película de Jurassic Park, no sé si la habéis visto o no la habéis visto, pero bueno, tampoco es que os haga mucho spoiler, os voy a contar simplemente cómo hacían los dinosaurios, ¿vale? Dentro de la película, porque el guión está bastante guapo, ¿sabes? Lo que dicen es, vale, hay los mosquitos que te pican, hay muchas veces que se posan dentro de las piedras de ámbar, ¿sabes? Se posan en la savia del árbol, quedan atrapados porque de ahí no se pueden despegar y luego pues toda la savia los envuelve y así se forman las piedras de ámbar, que a veces tienen mosquitos dentro, tienen insectos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos buscado en zonas donde no haya pasado el ser humano dentro de la Tierra y donde sí que hubiera habido dinosaurios en el pasado. Y hemos encontrado que dentro de estas piedras de ámbar hay mosquitos que picaron en su día a dinosaurios, por lo tanto, en su tripa, esos mosquitos tienen sangre de dinosaurio. Si yo saco esa sangre de dinosaurio, tengo su carga genética y puedo crear o magia, puedo clonar esos dinosaurios y puedo tener huevos de dinosaurios que poder utilizar para, bueno, pues en este caso montan un parque temático. Ya no os hago más spoiler de la película, pero bueno, luego en el parque se les lía y es una peli de acción, ¿no? Pero digamos que la base científica del guión es esta. Entonces, es más o menos lo mismo que han hecho con el lobo, ¿vale? O sea, es lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. El lobo gigante se extinguió hace 10.000 años, es decir, que llegó a convivir con el hombre. Entonces, estamos hablando de unos cuantos miles de años de diferencia. Millones de años de diferencia en concreto. Si ya os estoy diciendo que la carga genética se altera, se le pierde calidad con el paso de miles de años, pues que no pasará con el paso de millones de años. No tenemos la carga genética de ningún dinosaurio. ¿Vale? Y esa es una de las explicaciones por las que no podemos formar el ADN completo de los dinosaurios y hay muchas incógnitas que todavía tenemos en torno a los dinosaurios, incluso a día de hoy, a pesar de que se han encontrado fósiles, se han encontrado huesos, se han reconstruido los esqueletos y conforme la forma que tienen los esqueletos de los dinosaurios, pues se puede determinar un poco cuál era el hábito de vida y cómo era el comportamiento de estos animales, que son fascinantes, pero que estamos lejos de poder clonar. Y luego, más allá de que no tenemos ni siquiera la carga genética de los dinosaurios para poder realizar este experimento, tampoco tenemos animales que sean compatibles. Es decir, lobo gigante, pues bueno, tenemos el lobo de hoy en día y dices, bueno, me lo puedo imaginar, ¿no? Incluso un mamut, pues dices un elefante, bueno, más o menos son parecidos. Tío, si yo quiero
buscar cuál va a ser el animal que voy a utilizar para completar mi material genético de un velociraptor, tronco, ¿qué usamos? ¿Sabes? O sea, o de un T-Rex. ¿Qué es lo que más se le parece? Así como el animal más prehistórico que se me ocurre que se parezca es un cocodrilo. Pero claro, un cocodrilo es muy diferente a un tiranosaurio rex, estamos de acuerdo, ¿no? Y luego ya si quiero clonar a Piecito y a un Diplodocus, pues ya entonces apaga y vámonos, ¿no? Con lo cual es francamente complicado el hecho de que estemos en una situación similar a la que nos plantea la película, que por eso es una película de acción y de ciencia ficción, ¿vale? Pero mola porque te deja ciertos debates que tienen su punto de componente ético, ¿no? Que es al final, yo creo que lo que se extrae de esa película en cuestión y también de todos de estos avances que están planteando ahora con la clonación o con desextinguir el lobo gigante, que es verdaderamente el ser humano tiene que llegar tan lejos, es decir, la ciencia tiene que llegar tan lejos como para volver a traer a la vida animales que están extinguidos o que están muertos? Es una pregunta legítima, porque, claro, tú puedes decir, no, hombre, claro, o sea, se ha extinguido una especie, pobrecita, ¿vale? Pues sí, podemos traerla a la vida, pues está bien, ¿no? Está bien un poco jugar a ser Dios, pero no está tan claro que sea eso lo correcto. Primero, porque el propio funcionamiento de la naturaleza a lo largo de miles de años se basa justamente en esta teoría evolutiva, en el que las especies más fuertes son las que van sobreviviendo y las que se van adaptando mejor al medio, y las que no son capaces de hacerlo, pues acaban cayendo, pues, digamos, en desgracia hasta que incluso pueden llegar a extinguirse. Con lo cual, al final, digamos que es ir contra la naturaleza. Y la fuerza de la naturaleza no solo es que sea muy poderosa, sino que también la naturaleza es muy sabia. Y todo al final siempre responde a una razón que se ha ido fraguando a lo largo de miles y miles y miles de años. Pero hay otro componente que supone abrir una caja de Pandora. Es decir, que supone de repente no saber qué es lo que vas a desencadenar o qué es lo que vas a generar con tus acciones. Y me explico. Está completamente prohibido y de hecho desde un punto de vista ético y moral es bastante claro que clonar a una persona es algo que no es aceptable. ¿Vale? No es aceptable hasta el punto de que legalmente no es posible. ¿Por qué? Porque al final estás duplicando a una persona y bueno, pues digamos que con animales puedes llegar a comprenderlo, no está permitido en todos los países, ¿vale? Pero con personas es muy evidente que eso no es posible, ¿no? Porque, claro, la siguiente pregunta es con qué fin lo estás haciendo. Es decir, imagínate que tú te clonas a ti mismo por si en el día de mañana, pues tu clon lo vas alimentando, lo vas manteniendo, por si en el día de mañana tienes un accidente y necesitan trasplantarte un riñón. Pues dices, se lo quitamos al clon. No, tío, el clon es una persona, porque no puedes, digamos que, construir solo la parte que a ti te interese, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las personas es algo que es bastante claro y es en lo que centré, como digo, el episodio de Desayuno Royal que ya hice hace años. Ahora casi vamos a centrarnos en otro aspecto más práctico que creo que mola más porque es más catastrofista. Y veréis, me explico. En la zona de Rusia, en Siberia, por ejemplo, hay ciertas capas de la Tierra que llevan congeladas miles de años, ¿vale? Y que llevan mucho tiempo congeladas y se va acumulando año tras año, se van acumulando nuevos sedimentos, nueva nieve y se van quedando como muy en el subsuelo. Y nunca salen a la luz porque, claro, ahí hace mucho frío, entonces nunca se derrite, entonces siempre se va retroalimentando. Claro, nunca se derrite hasta que se derrite. Y no tanto, en el año 2016, digamos que quedó a la vista una capa que reveló un montón de cadáveres de renos. ¿Vale? Renos en Rusia que habían muerto, pues el reno es un ciervo de frío, para que nos entendamos, y habían muerto a causa de una enfermedad, Anthrax. Quizá os suene, porque hubo una época en la que se utilizó como arma química. Y de hecho, enviaban sobres con Anthrax a diferentes políticos de los Estados Unidos. Y de hecho hubo muertos, me parece que hubo 5 muertos o algo así. Cuando empezaron a llegar los sobres de Anthrax, hubo como hay un poco de pánico. Y se cree que la mayoría de países que tengan arsenal biológico cuentan con Anthrax como arma para poder utilizar contra sus rivales o adversarios. Pero más allá de estas teorías de especulación, lo cierto es que el Anthrax es una enfermedad que afecta mucho a los renos, y sobre todo en la zona de Siberia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el año 2016 una ola de calor, y esto lo podéis buscar porque salió en los periódicos, una ola de calor dejó al descubierto un montón de cadáveres de renos que llevaban habiendo estado congelados durante
años, o sea, cientos de años, quizá miles de años. Y da la casualidad de que este virus aguanta muy bien, se conserva muy bien en el frío. Entonces está congelado, pues está hibernando como Walt Disney y cuando quedó a la vista, pues saltó y empezó a contagiar otros renos, que ya estos eran renos actuales, empezó a contagiar a algunos humanos, de hecho murió un niño que se cree que consumió carne de un reno que estaba infectado. Pero claro, a lo que voy es que aquí fue un proceso natural por el que, pues bueno, cosas, digamos que fue un proceso natural, pero cosas que estaban ahí guardadas de diferentes enfermedades, que estaban ahí bien almacenaditas y demás, quedaron liberadas y causaron pues, una mini epidemia dentro de Rusia. Entonces, imagínate que ahora que vale, todavía no se ha extinguido ni se ha erradicado por completo el coronavirus, pero sí que hay otras enfermedades, la viruela, por ejemplo, que sí que el ser humano ha sido capaz de erradicarlas. Y gracias a las vacunas, de hecho, ¿no? Pero, claro, imagínate que haya alguna cepa de viruela que esté enterrada por ahí en algún lugar del Ártico, y lo estoy poniendo como ejemplo muy, muy absurdo, ¿no? Pero imagínate que está por ahí enterrada y tú, por andar escarbando y por andar desenterrando para ver si conseguías ADN de tu mamut o de tu velociraptor que querías hacer, resulta que lías la de Dios es Cristo en toda la Tierra porque liberas una cepa de virus que tenía que haberse quedado ahí escondidita y que tenía que haberse quedado ahí guardada. Al final, existen muchos virus que puede que lleven escondidos o que lleven en letargo durante miles de años y la verdad, no sé quién debería ser la persona que deba decidir cuáles de esos virus pueden o no pueden volver a la vida, de la misma manera que tampoco sé quién sería el que tiene que decidir qué especies de estas especies que se pueden recuperar son las que deben o no deben volver a la vida. Porque al final son cosas un poco polémicas y un poco complicadas. Y ya digo que esto tiene muchísima regulación, todo el tema de la clonación. En la Unión Europea, por ejemplo, no es posible. En Estados Unidos se es medio flexible. Uno de los países del mundo donde más flexibilidad hay en cuanto a la clonación animal es Israel, ¿vale? Y de hecho se ha convertido en un núcleo mundial en temas de clonación y biotecnología. Entonces, bueno, pues al final hay cada sitio donde van haciendo esto. Al final lo que quiero deciros es que hay muchísimos interrogantes, algunos que vienen desde el plano moral y ético, que uno tiene que plantearse y que tiene que preguntarse si es una cosa que quiere hacer o que no quiere hacer. O sea, yo, por ejemplo, jamás clonaría a mi mascota. Por mucho cariño que la tenga, entiendo que forma parte de la vida, que en algún momento morirá y en ese momento pues entiendo que ya es adiós y pues, si procede pues tendré otra mascota que será completamente distinta. Porque el hecho de clonar al final un animal es que la carga genética es igual, es una copia idéntica, igual que dos gemelos, pero dos gemelos no tienen la misma personalidad. La personalidad es una cosa que es distinta y bueno, pues yo, esto es una creencia mía, pero yo creo que está sustentada por muchos hechos empíricos que yo observo, que los animales, las mascotas, tienen su carácter y tienen también su propia personalidad. Entonces, cada uno aquí es libre de decidir y, como digo, influye muchísimo la regulación y la percepción que pueda tener cada uno. Lo que sí que está claro es que efectivamente no se ha devuelto a la vida a un animal que está extinguido. El lobo gigante no ha vuelto a la vida, ha vuelto un lobo tuneado con algunos dejes, algunos atributos que sí que podían ser de un animal extinguido, pero estamos muy lejos de poder devolver a la vida especies extinguidas, lo que quiere decir que todavía, damas y caballeros, estamos lejos de Jurassic Park. Que tengan un excelente día. Chao, chao.